que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por la vida que nos concedes hasta el día de hoy. Te pedimos la luz de tu Espíritu Santo que llegue a nosotros, que nos ilumine, que nos acompañe, que nos dé la fuerza, la luz que necesitamos para compartir este tema. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, con la asesoría de Blas y Mago que me ayudaron para hacer esta presentación, espero que logren enlazarme por estos medios para poderles proyectar el tema que corresponde a este día y que es de la primera y segunda carta a los Corintios. Son unas cartas muy sencillitas, pero que tienen un gran contenido a nivel comunitario y personal del apóstol Pablo. A ver, voy a intentar compartir. Ahí saludamos a Analía, que se conectó. Saludamos a Analía, tanto tiempo que no la vemos. Hola, Ani. Buenas tardes, Analía. ¿Quién es Analía? La de verde. Analía, buenas tardes. Se fue al baño, parece. Bienvenidos. Bueno, puede continuar, hermana. Puede continuar. ¿No se ve? Tiene que maximizar, hermano. ¿Maximizo? Ahí está Analía de nuevo. Hola, Analía. ¿Ahora sí? ¿O qué estoy haciendo que no estoy compartiendo? Ahora tiene que ir a la ventana de PowerPoint donde está su presentación y la vamos a ver nosotros. Eso. Ahora clic en el botón de arriba, en el botón del medio para que ocupe toda la pantalla. ¿Ahí está? Ahí sí. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, la estamos viendo. Ok, muy bien. Pulsa el botón de arriba, ¿Sí? el de arriba a la izquierda de iniciar presentación. ¿Iniciar presentación? Sí. A ver, voy a mixar. Ahí arriba a la izquierda. ¿Sí? ¿Así? Ahora sí. Muy bien. Muy bien, pues estamos dentro de esta primera y segunda carta de cartas de San Pablo a los Corintios. Estamos dentro de las clases del exégesis del Corpus Paulino. Tenemos como profesor al padre Sebastián Aguilera, sacerdote de la Caridad, y quien va a compartir este tema con ustedes soy la hermana Georgina Barrera Villar, misionera, servidora, hermana misionera, servidora de la palabra. Bueno.
Aquí tenemos al gran San Pablo, espero que no me esté pasando de... Y tenemos una ubicación de donde vamos a encontrar Corintios. Tenemos este gran mapa, entonces nos podemos dar una idea de dónde se encontraba Corinto, en medio de dos grandes puertos. Estos dos grandes puertos pues son lo que hacen de Corinto una gran ciudad. Dice, con sus dos puertos, dice, constituye un centro comercial floreciente, ¿sí? Y bueno, también está situada entre la encrucijada entre el oriente y el occidente. Ahí el mapa presenta lo que es Atenas, lo que es Éfeso, lo que es Antioquía y donde está Corintio. Para que nos demos igual idea de que San Pablo escribió estas dos cartas desde Éfeso. Muy bien. Esta carta, vamos a iniciar con la primera carta de San Pablo a los Corintios, y esta carta y esta estructura la tomé de la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos y vemos ahí la estructura, las divisiones y escándalos, los partidarios de Corinto, el caso del incestuoso, y el recurso a los tribunales paganos, la fornicación, la solución de diversos problemas, matrimonio y virginidad, sobre lo inmolado en los ídolos, el buen orden en las asambleas, la resurrección de los muertos y la conclusión. Así está la estructura de estos 16 capítulos y estos distintos problemas que le presentan a Pablo y que también él da respuesta en la primera carta a los Corintios. Y aquí vimos la situación de la iglesia en Corintios. Dice que es una de las ciudades más importantes de toda la península griega, la más poblada de Grecia. Dice que Corinto es célebre por su degradación moral. Entre otras aberraciones estaba el culto a Afrodita, en donde, como solía suceder en las ciudades griegas, se practicaba la prostitución sagrada, y Corinto tenía fama en la antigüedad de ofrecer una vida fácil y licenciosa, ¿sí? Esta es la situación de la iglesia en Corinto, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Dice que en esta ciudad el apóstol, bajo el impulso del Espíritu Santo, prescindirá de discursos de elevada retórica humana para anunciar sencillamente a Jesucristo y este crucificado. Sí, porque San Pablo, cuando llega a Corinto, pues bueno, él se impresiona, ¿no?, de ver esta gran ciudad que es fundada de nuevo por Julio César en el año 44 a.C. y cómo se había desarrollado rápidamente y había adquirido grandes proporciones hasta llegar a ser la capital de la provincia romana de Acaya. Y se hace un cuestionante, ¿no? ¿Cómo anunciar el evangelio en una ciudad de este género? Pero él aquí lo va a decir sencillamente: anunciar a Jesucristo y este crucificado. Bueno, Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misional, y para nosotros que ya hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a descubrir en Hechos capítulo 18, por el año 51, procedente de Atenas, llega a ser la capital de la provincia romana de Acaya. Con sus dos puertos constituía un centro comercial floreciente, sensibles a las influencias culturales de todo tipo. Una serie de preguntas escritas contenidas en una carta que le habían enviado la comunidad. Entonces Pablo tomó enseguida la pluma para contestar, y estamos alrededor del año 55, donde se empieza a escribir esta carta, la primera carta
a los Corintios. Bueno, Pablo tiene en sus cartas un esquema habitual y la primera carta a los Corintios, pues igual lo vamos a ver. Su esquema habitual de Pablo era primero dirigirse a los judíos y a los simpatizantes del judaísmo, comenzando a hablar en la sinagoga. Y bueno, Pablo con este esquema habitual que tenía, empieza a hacer su prédica, empieza a hacer su evangelización, pero sin tener tanto éxito. Solo que aquí en la primera carta a los Corintios hace resaltar a Crispo, que es responsable de la sinagoga y es con el que empieza a trabajar. Pero dentro de este esquema habitual de Pablo, se dirige ahora a los paganos y el éxito positivo superó sus mejores esperanzas. Es así como Pablo empieza a evangelizar Corinto, dirigiéndose a los paganos. Muy bien, después tenemos una estructura literaria. En el esquema habitual de Pablo, el saludo que lo hace una universalidad a la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego tenemos el remitente, los destinatarios y la acción de gracias. Este es como vamos a ir descubriendo la estructura literaria que tiene esta primera carta a los Corintios. En esta carta hay un comentario. En esta primera carta a los Corintios se dice, algunos autores dicen que se divide en dos, otros comentan que fueron 6 cartas que se resume en la que comúnmente conocemos nosotros, que es la primera carta a los Corintios. Pero los autores más acertados dicen que esta carta que nosotros llamamos Primera de Corintios fueron en realidad 4 cartas. Bueno, también menciona que esta carta fueron este tipo de preguntas que le hacen a Pablo sobre la comunidad, fue enviada a través de los de Chloe. Se dice que es una familia que Pablo evangelizó en Corinto. Bueno, ¿a qué se enfrenta Pablo en esta ciudad de Corinto? Dice que él se enfrenta con el problema de las fracciones religiosas. Y aquí vamos a encontrar, sobre todo cuando le dicen, yo soy de Pablo, yo soy yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y bueno, vamos a ir viendo con qué se enfrenta Pablo. Dice, con la existencia fácil y presuntuosa de los corintios, que toleran el caso límite cristiano que convive con la concubina de su padre. A eso se enfrenta Pablo y es a lo que va a dar respuesta. Y cómo los corintios recurren a los tribunales paganos para solucionar sus conflictos. La aplicación plena de la ley del espíritu a la corporeidad, el matrimonio, el problema de las carnes inmoladas, pero San Pablo, esto sí lo puse porque más adelante lo va a ampliar, y sobre todo en la parte teológica, y para que nos quede así como algo que da respuesta a Pablo a esta pregunta. Por las carnes inmoladas, Pablo sintetiza esta parte y dice, los ídolos no son nada, y nosotros lo sabemos porque hemos recibido el Evangelio. Y también San Pablo, ¿verdad?, en sus frases célebres que vamos a encontrar, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Primero de Corintios 10:23. Ok. Otra situación que se vive aquí dentro de la comunidad de los corintios es las asambleas litúrgicas.
Dice que va a ser un comportamiento práctico en las asambleas litúrgicas. Y sobre todo, San Pablo en estas asambleas litúrgicas deja claro las intervenciones de las mujeres. También lo que se va a presentar es el problema de la cena del Señor y las manifestaciones carismáticas que él siempre pide que se regulen estas manifestaciones de tal manera que no degeneren, que no se degenerasen en confusión o en exhibicionismo, ¿sí? Ya que dados todos ellos por el mismo Espíritu. Aquí también en la parte teológica vamos a ver cómo Pablo nos va a hacer un comparativo y sobre todo para los corintios que identifican su cuerpo, ahí nos va a poner San Pablo algo, ¿no? Nos va a hablar y nos va a decir eso, dice, dados todos ellos por el mismo Espíritu, la asamblea conmemora de manera especial la resurrección de Jesucristo. Finalmente, en la asamblea cristiana se recogían las ofrendas en dinero para las iglesias pobres de Jerusalén. Y aquí hace una conclusión: hacer todo con amor. Bueno, vamos a ir avanzando. Ahora sí, vamos a ver la temática teológica. Bueno, dice que San Pablo, dicen los grandes autores estudiosos de las Sagradas Escrituras, que para San Pablo siempre va a ser una temática de la teología aplicada a la vida concreta, a una experiencia, a algo que él siempre les va a decir a los corintios que utilicen siempre esta experiencia de Dios. ¿Sí? Dice, el lenguaje de la cruz y la sabiduría cristiana, la primera consecuencia de la presencia prolongada de Cristo que muere en la existencia del cristiano, es la anulación del pecado. El Cristo crucificado es también el Cristo resucitado. Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Esto es para Pablo el punto interesante, porque da aquí el lenguaje de la cruz. Dice, el cristiano realmente es tal porque ha acogido lo mismo que hicieron hace tiempo los corintios, el anuncio del Evangelio de Cristo muerto y resucitado, que precisamente como tal entra en su vida. La primera consecuencia de la presencia prolongada de Cristo que muere en la existencia del cristiano es la anulación del pecado. Entonces aquí Pablo hace una comparación con esta muerte de Cristo muerto y resucitado. Dice, utiliza una terminología que luego se hará habitual. Pablo habla de una recompra, una redención, es decir, de un desplazamiento de la pertenencia. El hombre alienado de sí mismo y de Dios en virtud de sus opciones pecaminosas es recomprado, devuelto a una pertenencia plena a la de Dios y a sí mismo a través de la aplicación continuada de la eficacia de destrucción del mal que es propia de la muerte de Cristo. O sea, Cristo con su muerte, con el lenguaje de la cruz, dice, nos recompra, nos redime, nos da esa redimensión. Dice, una vez que Cristo crucificado ha encontrado espacio en el hombre, lo libera ante todo de la alineación de su pecaminosidad. Pero no se limita a eso. El Cristo crucificado es también el Cristo resucitado, que dándole al hombre
su espíritu, le comunica y le hace participar su vitalidad de resucitado. El hombre de este modo se hace hijo al participar de la misma realidad de Dios, hecho casi homogéneo a él por la santificación. En esta situación positiva, el hombre se hace lo que realmente es el plan de Dios, realiza lo mejor de sí, queda justificado, aunque solo sea en etapa inicial. Qué bonito este lenguaje de la cruz que San Pablo nos comparte, porque yo me quedo con esto. Si bien es cierto, nosotros conocemos a Cristo crucificado, pero dice aquí, es también el Cristo resucitado. Y sobre todo que con esto hace la redención para nosotros. Por eso dice, aquí también, ¿no? Dice, ella es el punto de llegada de todo movimiento que comienza con la redención. Se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Después, San Pablo habla de esta sabiduría cristiana y nos va a hablar en estos términos. Dice, la sabiduría cristológica distingue a la del cristiano de cualquier sabiduría de tipo puramente humano que intente interpretar la realidad y resolver los problemas del hombre, permaneciendo en el círculo del hombre con el recurso solamente de su inteligencia. Entonces San Pablo habla en estos términos a los corintios porque se sentían que se las sabían de todas, ¿no? Entonces él por eso habla en este lenguaje de la cruz. Dice, pero para el hombre que bajo cualquier forma se aísla en su propia sabiduría, no está en disposición de hacer aquella lectura de su realidad que permite una solución adecuada a sus problemas. Esta sabiduría y sistema cerrado se revelará pronto como insuficiente, como una no sabiduría, como una locura. Muy bien, entonces ese es el lenguaje que San Pablo utiliza para la comunidad de Corinto. Ahora, otro punto importante, dice así, ¿verdad?, en su carta, la hinchazón de los corintios en la aplicación de la ley del Espíritu. Dice, esta imagen designa una actitud de la que los corintios que se sienten ya sabios, consumados, en disposición de interpretar la realidad a la luz de Cristo y del Espíritu, siendo así que no están aún más que en los comienzos del camino cristiano. Por eso es que San Pablo utiliza esta palabra de hinchazón, porque para él no son más que unos orgullosos que están aún más que en los comienzos del camino cristiano. Dice, en la aplicación de la ley del Espíritu, la vida azora de Pablo, con su búsqueda a veces atormentada de la voluntad de Dios, la disponibilidad respecto a Cristo y al Espíritu, conseguida al precio de sacrificios, constituye el contexto genuino de la verdadera sabiduría. Para San Pablo es importante contar con el Espíritu Santo. Muy bien, ahora voy a compartirles la teología de la corporeidad. Ante todo, San Pablo, conociendo el esquema que los corintios tienen del cuerpo, ¿verdad? Porque recordemos que ellos le rendían culto a la diosa del amor llamada Afrodita, que incluso tenía su templo, dicen que en la parte así como más vistosa, como más alta de la parte de Corinto. Pues bueno, Pablo utiliza esta teología de la corporeidad, diciendo así,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El cuerpo no es una envoltura del alma. El cuerpo indica para Pablo la persona en su concreción racional. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Capítulo 6, versículo 13. Unido estrechamente a Cristo mediante el bautismo. Muy bien. Después de esta teología de la corporeidad que habla del cuerpo, también va a haber la parte del matrimonio, ¿sí? No es que San Pablo va a desglosar muchos aspectos de la convivencia matrimonial, sino simplemente él da su punto de vista y dice, se desarrollará más ampliamente en el sentido positivo y cristológico de la unión matrimonial, hasta el punto de ver reflejado en ella el amor de Cristo a su iglesia. Muy bien, da su punto de vista, ¿no? Y él dice, voy a dar mi punto de vista incluso, dice, cuando se casa uno que se casa uno siendo cristiano, un hombre siendo cristiano y su esposa no, pero da sus diferentes puntos de vista. Pero lo que sí es que esta figura del matrimonio que utiliza Pablo, también la aplica, como dice aquí, hasta el punto de ver reflejada en ella el amor de Cristo a su iglesia. Con eso San Pablo hace una comparación. Y además les deja claro a la comunidad de Corinto en esta primera carta que es indisolubilidad del matrimonio. Ahora también tenemos esta parte de la virginidad. Dice, la opción por la virginidad es un carisma, un don particular de la gracia, del que solo Dios puede tomar la iniciativa. Entonces, para hablar de la virginidad, ante todo, para la comunidad de Corinto y para nosotros, nos debe de quedar claro que es un don particular de la gracia, del que solo Dios puede tomar la iniciativa. Y dice, el carisma de la virginidad no es tanto un no al matrimonio como un sí completo al amor a Cristo. Todas las energías de la persona se ven entonces comprometidas directamente hacia el Señor sin divisiones. Entonces es un don, y no es que yo me ande huyendo o le ande corriendo al matrimonio o no lo recomiende, no, sino que simplemente por ser un don, un regalo de Dios, una iniciativa de Dios hacia la persona, dice, es como un sí completo al amor a Cristo, ¿sí? Donde todas las energías de la persona se ven entonces comprometidas directamente hacia el Señor sin divisiones. Pasamos al siguiente y nos habla sobre las carnes inmoladas a los ídolos y la superación completa a la idolatría. Y bueno, aquí parece que hice un resumen muy pequeño, pero el archivo que les envié de Word, ahí va todo lo que les estoy resumiendo, pero ya toda la parte completa del tema de la carta, de la investigación o de lo que estoy compartiendo con ustedes. Dice, el convencimiento maduro del cristiano de que los ídolos son nada. O sea, San Pablo a la comunidad le dice, ustedes como personas maduras en la fe, en la evangelización, en su experiencia con Dios, saben que pueden comer y comprar esa carne, ¿sí? Pero les recomienda y les dicen, pero ustedes piensen en sus hermanos, si son débiles en la fe. Entonces vuelve a aclarar, ¿verdad?
porque los ídolos son nada. Y luego habla sobre la idolatría. Dice, la idolatría como concepción y organización horizontal de la vida constituye una acechanza peligrosa y constante. El cristiano no puede vivir aislado, ¿sí? Los contactos con quienes tienen opciones y concepciones distintas son de hecho necesarios. ¿Qué hacer? Pablo insiste en que se forme junto al contexto social pagano, que él no vacila en llamar demoníaco, un contexto eclesial unitario. Esto se hace en torno a la Eucaristía, el cuerpo eucarístico de Cristo. La participación de su sangre tiende a formar un cuerpo eclesial lleno de empuje y de vitalidad. Es ahí, en el ámbito de este cuerpo, donde el cristiano podrá realizarse plenamente a sí mismo. ¿Sí? Esta es la opinión que da Pablo en cuestión de la idolatría. Dice, es en la celebración eucarística de Cristo, la participación de su sangre tiende a formar un cuerpo eclesial lleno de empuje y de vitalidad. Es allí, en el ámbito de este cuerpo, donde el cristiano podrá realizarse plenamente a sí mismo, sin ir en búsqueda de más cosas, de más ídolos, de más dioses. Bueno, dice, y constituye una acechanza peligrosa e inconstante. El cristiano no puede dividirse, debe decidirse por el único Dios que él les predica. Bueno, y luego nos va a hablar de la vida concreta de la iglesia. La cena es considerada por Pablo dentro de la perspectiva de la nueva alianza. Dice, los corintios se presentan a la cena divididas en fracciones y en ciertas disparidades sociales estridentes que rompen desde dentro la que tiene que ser la unidad del cuerpo eclesial de Cristo, ¿sí? Por eso es que San Pablo da unas enseñanzas muy grandes e incluso aquí dice, frente a esta situación, Pablo recuerda la institución de la Cena del Señor. Se refiere a lo que comunicó ya antes a los corintios en su primer contacto con ellos y que él, Pablo, habría recibido de otro. Con esto podemos llegar a situarnos alrededor del año 40. Esta documentación de Pablo es la más antigua que poseemos por escrito sobre la institución de la cena. Volvemos a encontrar luego en el informe de los sinópticos, especialmente en el Evangelio de San Lucas, pero históricamente es lo que se tiene aquí nosotros en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, del 17 al 22, cómo San Pablo da toda una explicación de la vida concreta acerca de la iglesia. Y también dice, la importancia estrictamente histórica del relato de la cena no es menor que la teológica. La cena es considerada por Pablo dentro de la perspectiva de la nueva alianza que se realiza y que toma cuerpo precisamente en la celebración de la cena, transformada y renovada en términos de alianza. Hecha homogénea a Dios, a Cristo, la asamblea podrá expresar y anunciar en su conducta práctica la eficacia de la muerte del Señor. Muy bien, continuamos con los carismas. Pablo destaca con gozo dentro del ámbito de la misma iglesia cómo hay una multiplicidad de aptitudes, de cualidades que se derivan todas ellas de manera más o menos directa de la acción del Espíritu Santo. Pues bueno, como seres humanos, ¿verdad? Que formamos esta iglesia, que formamos comunidades, pues siempre a veces cuando Dios nos regala estos dones,
pues siempre creemos que unos son más importantes que otros, y este es un tema que le presentan a Pablo, y Pablo utiliza la imagen del cuerpo para decir, bueno, todos los carismas valorados en su diversidad contribuyendo, ¿verdad? Todos contribuyen, todos sus dones contribuyen, y es tanto la contribución que beneficia a la iglesia, que utiliza esta imagen del cuerpo diciendo, hay diversidades, pero es un solo cuerpo. Cuando Pablo empieza a hablarle a la comunidad de Corinto sobre esta diversidad de dones a través de la imagen del cuerpo, que es uno solo, más adelante en la carta Pablo va a abandonar la imagen del cuerpo y habla de otro camino que es preciso recorrer, que es el mejor y es el camino del amor. Y lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. Es por muchos conocidos este himno al amor, y es el que Pablo decide y convoca y exhorta que sigamos. Dice, es preciso recorrer, y él dice, es el mejor y es el camino del amor. Bueno, aquí Pablo también le presentan otra situación, y es sobre la resurrección del Cristo y la de los cristianos. ¿Y qué nos va a compartir Pablo en esta primera carta a los Corintios sobre la resurrección? Dice, la resurrección de Cristo será completa también en este sentido distributivo. La vida típica de la resurrección estará totalmente animada por el Espíritu. La resurrección es la plenitud de la vida y Dios todo en todos. Bueno, aquí también San Pablo hace toda una explicación de la resurrección de Cristo y la de los cristianos. Dice, siempre ha interesado a todos el tema de la modalidad de la resurrección, pero Pablo da una única respuesta posible. La vida típica de la resurrección estará totalmente animada por el Espíritu. La primacía del Espíritu, que ahora posee el fruto típico de lo que Él produce, estableciendo un nuevo tipo de relación en el ambiente de la comunidad eclesial. Ahora nos encontramos, Pablo da esta enseñanza, dice, ahora nos encontramos como la semilla en relación con la planta florecida. La semilla tiene que morir, desaparece. Con el mismo grado de verdad vendrá más tarde la planta, pero esta no puede imaginarse a partir de la semilla, ¿sí? Esta enseñanza que nos da Pablo acerca de la resurrección la hace con esta semillita. Dice, la semilla tiene que morir, desaparece con el mismo grado de verdad. Vendrá más tarde la planta, pero esta no puede imaginarse a partir de la semilla porque ya se transformó. Por eso es que dice, no se comprende al hombre sin Cristo resucitado, ni tampoco se comprende adecuadamente a Cristo resucitado sin referirlo al hombre. Primera de Corintios 15:44. La semilla no puede coincidir con la planta ya desarrollada. Aunque no todos mueran, todos serán transformados. La resurrección es la plenitud de la vida y Dios todo en todos. Es precisamente el viviente. Y con este tema de la resurrección termina la primera carta a los Corintios. Viene esta segunda carta a los Corintios. Y esta segunda carta a los Corintios la va a componer 13 capítulos.
Y para algunos autores, algunos estudiosos biblistas, dicen que esta carta se divide en 3 partes. Y bueno, también tomé esta estructura de la Biblia de Jerusalén y empieza con unos preámbulos. Dice en su primer número, dice más sobre los incidentes anteriores. En el punto 2, organización de la colecta, y en el punto 3, la apología de Pablo, y termina con una conclusión esta segunda carta a los Corintios. Dice, ocasión y fecha de la carta. Ha habido una crisis seria en las relaciones entre Pablo y los corintios. En Corinto, algunos auténticos oponentes. El lenguaje áspero con el que Pablo se refiere a ellos los califica de superapóstoles. Dice, algunos autores, Beatrice, Apolo se había separado de Pablo y se habría convertido en fundador. La figura de Pablo queda empañada. Sus cartas son duras y fuertes, pero su presencia corporal es de muy poca cosa. De vuelta a Éfeso, o bien habiéndose refugiado en el norte, escribió la carta de muchas lágrimas. Así es como más algunos autores determinan esta segunda carta de San Pablo a los Corintios como la carta de muchas lágrimas. Y es que cuando Pablo recibe noticias de esta comunidad de Corinto, ahora en esta segunda carta va a ser más personal sobre su apostolado. Y es que siempre algunos, como dice aquí, algunos oponentes de Pablo, que Pablo cuando les escribe y se refiere a ellos, los describe como los superapóstoles. Algunos autores, igual como dice aquí Beatrice, dice que su comentario de él es que Apolo se habría separado de Pablo y habría convertido en fundador. Entonces Pablo ya como que quedaba fuera de esa comunidad. Y bueno, vamos a ir desarrollando en esta segunda carta cómo Pablo se dirige a los corintios, pero cómo empieza todo este enlace de esta segunda carta, así con una crisis de las relaciones entre Pablo y la comunidad de Corinto, y con estos oponentes que él los califica de superapóstoles, el comentario de algunos autores como Beatrice, y cómo queda empañada la figura de Pablo. Bueno, y dicen que también esta segunda carta fue escrita en Éfeso. Vamos a ver también en esta segunda carta la estructura literaria. Es también el saludo, la acción de gracias. Pablo habla de su apostolado, las colectas por la iglesia de Jerusalén, su exhortación, su saludo final, y si las 3 partes que constituyen como el esqueleto central de la carta son fáciles de distinguir, no está clara su mutua relación. Bueno, vamos a entrar con lo que es la teología de la segunda carta. Dice que también para esta segunda carta a los Corintios es una teología aplicada. Dice que primera y en tercera parte la persona misma de Pablo, su vida apostólica vista desde afuera y desde dentro. Entonces, si la segunda carta de San Pablo a los Corintios se divide en 3, dice que la primera y en la tercera parte la persona misma de Pablo va a ser su vida apostólica vista desde fuera y desde dentro. Muy bien, ahora vamos a ir viendo el apostolado de Pablo.
Dice, el comienzo de la carta nos sitúa en lo más vivo de la tensión que se había creado entre Pablo y los corintios, circunstancias que él intenta aclarar. Y es que Pablo intenta aclarar porque dice, no fue primero sí y luego no. Dice, cuando yo los visité, cuando yo les prediqué, fue sí siempre. Dice, el criterio de fondo que orienta toda su vida, el sí de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo a quien os hemos predicado, Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no, sino que fue sí. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en él. Por eso, cuando glorificamos a Dios, decimos amén por Jesucristo. Muy bien. Después viene la parte introductoria. Pablo es como un botín de Dios siempre disponible para él. Y va a tomar algunas figuras que las refiere al perfume, la fragancia de su conocimiento. Y bueno, viene la teología de las colectas. Aquí en esta teología de las colectas dice, Pablo encarga a Tito que realice el programa todo, debidamente detallado. Pablo aquí, con referente a las colectas que pide que realice Tito, dice, más allá de los aspectos organizativos, hay un trasfondo teológico en el que Pablo insiste más ampliamente. La iniciativa había nacido ya en una perspectiva teológica, como expresión y signo de la unidad, de la reciprocidad de las iglesias. El marco teológico que Pablo pone ahora a las colectas se mueve en tres dimensiones paralelas y convergentes. Cristología es la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza, como muestra la comparación en el himno cristológico de Filipenses 2, 6, 8. Para motivar estas colectas que Pablo quiere realizar de ahí de la comunidad de Corinto y trasladarlas a las comunidades de Jerusalén que están pasando una situación de pobreza extrema, les pone como primer ejemplo la dimensión cristológica y dice, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y así va dando San Pablo motivaciones fundamentales o motivaciones que ayude a las comunidades a ser generosos con la comunidad de Jerusalén. Bueno, otra dimensión que da San Pablo, bueno, dice, siendo rico con la posibilidad teórica de hacer cualquier otra opción como hijo de Dios, Cristo escogió el camino del desprendimiento del don y precisamente mediante esta pobreza suya los cristianos tuvieron la posibilidad de participar de su riqueza, de su estado de hijo de Dios. Es así como San Pablo motiva a estas iglesias de Corinto, de estas comunidades de Corinto para que ayuden. Dice que junto a esta dimensión cristológica hay otra más general, referida directamente a Dios y que podemos llamar teológica. Asume aspectos diversos. Dios es lo primero que hay que subrayar. Se presenta como el que ha repartido con generosidad a los pobres, su justicia permanente para siempre. La capacidad de don por parte de Dios debe ser imitada por el cristiano.
Dios mismo que pide esto comunica la posibilidad concreta de llevar a cabo. Dios da. Es la segunda observación. Las larguezas, los cristianos se ven invitados a hacer lo mismo, como una competición de generosidad con su Dios. Cuando más den a otros, más generoso será Dios con ellos. Y finalmente la tercera dice, se trata de recordar que el don es realmente tal cuando se hace con gozo. Dar bajo el peso de una obligación no sería ser un regalo a Dios. Le gusta esta actitud de don gozoso. Y dice, está luego la dimensión eclesiológica fundamental para Pablo, que representa el punto de llegada y de fusión de las otras. La Iglesia Universal, único pueblo de Dios, única familia, tiende a un nivel de igualdad respecto a cada una de las comunidades y hasta respecto a todos los individuos. No se trata de una nivelación social impuesta desde afuera, sino de una exigencia endógena, de amor, de reciprocidad. La Iglesia será tanto más ella misma, tanto más genuina y auténtica, cuanto más vea circular entre sus miembros la disponibilidad serena y gozosa para dar. Estas son las motivaciones que San Pablo da a esta comunidad de Corinto para ser generosos y ayudar a sus hermanos de Jerusalén. Muy bien, ahora vamos a ver la profundización personal en el sentido teológico del apostolado. San Pablo tiene 3 puntos importantes para hablar de su apostolado: gloriarse, el ángel de Satanás y la iglesia novia de Cristo. La comunidad tiene que hacerse transparente en toda su conducta, la presencia de Cristo a quien ella pertenece por completo. Y vamos a ver este punto de gloriarse, cómo San Pablo lo define. Dice, el gloriarse se implica directamente a Dios, hasta el punto de que solo con referencia a Él parece admisible esta actitud de gloriarse. El que quiera presumir, gloríese de algo que presuma de lo que ha hecho en el Señor. Esto es lo único que cuenta para Pablo, gloriarse en lo único que uno ha hecho para el Señor. Dice, de eso presúmeme, de eso me glorío yo, de la evangelización, de mi trabajo, de mi entrega, pero hecho en el Señor. Dice, es claro entonces que existe un orgullo ilusorio y pecaminoso cuando, por ejemplo, nos parece ser los adversarios de Pablo. Uno considera como propia la acción de Dios que se realiza en los demás, pero hay también un orgullo legítimo en el que se refiere siempre y directamente a Dios, lo que es propio de Dios, aun cuando se encuentre en el estado de don de los hombres. Entonces, San Pablo, eso es lo que nos va a compartir. San Pablo, de hecho, dice, hay finalmente, y en este aspecto más característico, un orgullo que se refiere a las propias lagunas y debilidades. De mí no presumiré, sino de mis flaquezas. 2 Corintios 12:5. Esta expresión no es retórica, aunque sí paradójica. La experiencia apostólica le ha enseñado a Pablo que precisamente en lo que él considera con razón como lagunas y debilidad está escondido cierto absoluto de Dios.
Se explica más detalladamente sobre ello al hablar del ángel de Satanás. Y ahora vamos a ver cómo San Pablo hace esta profundización personal en el sentido teológico de su apostolado y por qué llama el ángel de Satanás. Dice, corría Pablo el peligro de considerar esos dones de Dios como algo suyo, de gloriarse de ellos. Como antídoto contra esta tendencia, me han clavado una espina en el cuerpo, el ángel de Satanás que me abofetea, para que no me haga un soberbio. Capítulo 12, 7. Se trataba con toda posibilidad de una enfermedad molesta que debió limitar no poco la actividad de Pablo. Surgió entonces espontáneamente en su ánimo el recurso a la oración insistente y prolongada. Poco a poco apareció, sin embargo, en su conciencia una intuición que él no dudó en atribuir a Dios. 3 veces he pedido al Señor que me saque esa espina, y las 3 me ha respondido: te basta mi gracia, pues mi poder triunfa en las flaquezas. Segunda de Corintios 12, 8 al 9. La enfermedad lo impulsaba a enfrentarse por completo al amor de Dios, incluso en la programación de su apostolado. Este abandono supone en Pablo una situación de desprendimiento de sí mismo, de pobreza delante de Dios. Cuando más se fía Pablo de Dios sin reserva, más hace pasar Dios a través de él su fuerza, que es la verdadera protagonista activa del apostolado de Pablo. Una vez comprendido esto, Pablo mira sus flaquezas en relación con la fuerza de Dios, de la que son su ocasión. Voy a conectar un poquito. Muy bien, es que estaba bajando la batería. Bueno, y por último, en este sentido teológico de Pablo, en su apostolado habla la iglesia novia de Cristo. Dice, Pablo reacciona en términos enérgicos porque sus adversarios han tocado a su comunidad. Es el amor a esta lo que lo obliga a hablar así. Tengo celos divididos de vosotros, porque os he desposado con el único marido. Os he presentado a Cristo como una virgen pura. Pablo se atreve a poner su amor a la comunidad al nivel del Dios, movido por ese amor celoso. Pablo quiere que la comunidad corresponda a las exigencias de Cristo como una virgen pura, a la del hombre que ama. A lo largo de su exposición, Pablo precisa esta imagen de forma más concreta. Poneos vosotros mismos a prueba. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? Segunda de Corintios 13, 5. La comunidad tiene que hacer transparente en toda su conducta la presencia de Cristo, a quien ella pertenece por completo. Y así Pablo termina su segunda carta a la comunidad de Corinto. Y esa es mi participación con estas sencillas cartas, pero que tienen de enseñanza una profundidad muy grande. ¿Puedo salirme de dejar de compartir? Creo que sí, sí, ahí está, y es la parte final, sí.